Zona de guerra, las Malvinas, Operación Black Book. Los ataques de los Vulcan sobre las Islas Malvinas fueron las incursiones de bombardeo a más larga distancia de la historia, y cada uno de ellos requirió una enorme flota de aviones para el reaprovisionamiento en vuelo y la cobertura SAR. Los efectos materiales, sin embargo, fueron mínimos. Una operación de reabastecimiento en vuelo de un Victor a un Vulcan, vista desde la cabina del bombardero. Cada Vulcan de la operación Black Book transportaba un experimentado instructor de reabastecimiento en vuelo, ya que las tripulaciones hacía tiempo que no practicaban tales operaciones. Una escena de la actividad en Witwake, en la isla Ascensión, fotografiada desde debajo del ala de un Vulcan Black Book. El misil, mimetizado rápida e improvisadamente, es un AGM-45 Shrike. Dos de las tres últimas incursiones Black Book fueron misiones antirradar. Tripulaciones de Vulcan y Victor son instruidas en Witwake con anterioridad a una de las misiones Black Book. Las complejas series de reabastecimiento en vuelo hacían que cada sesión de información previa fuera más bien larga y compleja. El XM607, el Vulcan utilizado en la primera misión Black Book, fotografiado durante su aproximación a Witwake. En esta misión estaba tripulado por el teniente de patrulla Martin Withers. Esta vista aérea de la pista de Puerto Argentino muestra los efectos del reguero de bombas lanzadas por el primer Vulcan de la operación Black Book. Una de las 21 bombas cayó en la línea central de la misma. Durante la segunda salida Black Book antirradar se lanzaron dos misiles Shrike que destruyeron un radar de tiro Skyward situado en Puerto Argentino. El teniente de patrulla Martin Withers pilotó la primera y la última incursión Black Book, obteniendo la DFC por su comportamiento. Cruz de vuelo distinguido. A pesar de que los Vulcan se atrajeron la atención general durante las operaciones Black Book, fueron las formaciones de los cisternas Victor las que hicieron posibles las incursiones. Cada bombardeo de un solo Vulcan era apoyado por una fuerza de 15 Victor, incluidos los de reserva y los enviados a recibir a los Vulcan en su jornada de regreso. Plano representativo para reaprovisionamiento de las misiones Black Book, Carnero Negro. La segunda misión Black Book antirradar casi termina en desastre cuando el Vulcan rompió su sonda de reaprovisionamiento en el vital encuentro sobre las aguas brasileñas. El comandante, el jefe de escuadrón Neil McDougall, consiguió hacer un aterrizaje de emergencia de manual en Río de Janeiro. Tras la captura argentina de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, el gobierno británico puso en marcha la Operación Corporate. La reconquista de las islas por las fuerzas y los medios políticos resultaban ineficaces. Una de las bases británicas que recibió la orden de alistar sus aviones para el combate fue la de Waddington en Lincolnshire, hogar de los escuadrones números 44, 50 y 101, equipados con British Aerospace Vulcan. Se eligieron 5 aviones para ser modificados con la intención de adecuarlos a las operaciones de largo alcance que se preveían en el Atlántico Sur. Como primera providencia, volvieron a readecuarse las instalaciones de reaprovisionamiento en vuelo de los aviones, después de más de un decenio de no ser utilizadas. Cada bombardero Corporate fue equipado con un sistema inercial de navegación carrusel que les permitiera un rendezvous preciso con los aviones cisterna sobre las monótonas extensiones del Atlántico Sur. Con rapidez se fabricaron soportes subalares especiales, diseñados para llevar una góndola de contramedidas electrónicas ALQ-101 o misiles antirradar autoguiados Martel o Shrike. Mientras que los Vulcan se alistaban con urgencia, sus tripulaciones iniciaron un programa de entrenamiento especializado. El 14 de abril los pilotos comenzaron a aprender el arte poco familiar para ellos de recibir combustible de los cisternas BAe Victor. Durante la noche del 16 al 17 las tripulaciones efectuaron
sus primeros reaprovisionamientos nocturnos, pero como quiera que no había tiempo suficiente para que recibieran un entrenamiento completo en estas tareas. Se decidió que durante las operaciones cada bombardero llevase un miembro más de la tripulación, normalmente de 5 hombres, un experimentado capitán de cisternas Víctor que se instalaría en el asiento del copiloto durante los reaprovisionamientos para asistir al piloto. Cada carrusel instalado se probó en vuelo para asegurar que no se produjeran problemas inesperados. Los navegantes comenzaron a utilizarlos durante los entrenamientos para ir obteniendo experiencia con ellos. El 20 de abril se iniciaron los vuelos de misión contra los polígonos de tiro en Escocia, primero con bombas de prácticas y después con bombas de 1000 libras, 454 kilogramos. El 27 de abril las tripulaciones comenzaron a recibir detalladas sesiones de información para la operación Black Book, la parte asignada a los Vulcan Incorporated. Desde el principio estuvo claro que los aviadores que efectuaran tales misiones deberían enfrentarse con graves problemas. El aeródromo utilizable más cercano a las Malvinas era el de Whitwake en la isla Ascensión, a 6.254 kilómetros. El trayecto para el ataque sería superior a los 12.400 kilómetros, lo que equivalía a un vuelo sin escalas de ida y vuelta de Madrid a Nueva York. Hacia el 29 de abril las negociaciones políticas habían fracasado, y esa misma mañana 2 Vulcan asignados para la primera misión Black Book despegaron de Paddington hacia la isla Ascensión. Cada avión llevaba una carga completa de 21 bombas de 454 kilogramos en su bodega de armas, para que sus movimientos no fueran descubiertos por las posibles escuchas soviéticas o argentinas. Las tripulaciones de los bombarderos utilizaron los procedimientos y claves radio de los aviones de transporte que vuelan regularmente a y desde Whitwake. Tras su llegada a la isla Ascensión, los Vulcan y sus tripulaciones estuvieron listos para la acción al atardecer del día siguiente. El objetivo iba a ser la pista del aeródromo de Puerto Argentino con la intención de impedir su empleo por los aviones reactores veloces del enemigo que pudiesen intentar atacar a la British Task Force. Para la misión, un bombardero sería el avión primario de ataque y el otro actuaría como reserva en caso de avería del primero. Ambos bombarderos y sus tripulaciones estaban completamente listos para volar la misión. En apoyo del único Vulcan atacante habría 11 cisternas Víctor como mínimo, de los que uno sería un reserva en vuelo. A las 22:50 horas, tiempo de ascensión, los aviones pesadamente cargados atronaron las pistas con intervalos de 1 minuto. Pronto se evidenció que serían necesarios 2 aviones de reserva. Uno de los Víctor no pudo desenrollar su manguera central para transferir el combustible y la cabina del Vulcan primario de bombardeo se negó a presionizarse correctamente. El Vulcan de reserva, mandado por el teniente de patrulla Martin Withers, recibió la orden de efectuar el primer ataque sobre el puerto argentino. Sus luces de navegación parpadearon en el cielo nocturno y los 10 cisternas y el solitario bombardero se reunieron en una desmañada formación e iniciaron el largo vuelo hacia el sur. La primera transferencia de combustible tuvo lugar a unos 1.350 kilómetros al sur del punto de partida, 1 hora y 3/4 después del despegue. 4 Víctor pasaron el combustible a otros tantos y dieron la vuelta. Un quinto Víctor llenó hasta los topes los tanques del Vulcan y acompañó a la formación un rato más. En esta temprana fase comenzó a evidenciarse un problema que se agravaba a medida que pasaba el tiempo y que estuvo a punto de arruinar toda la operación. Los Víctor y el Vulcan habían de volar juntos a una velocidad y altura de compromiso que no era la óptima para ninguno, lo que resultó en que ambos tipos de avión quemaban el combustible a un ritmo mayor del previsto en la planificación. Los 4 Víctor que traspasaron su combustible durante la primera etapa hubieron de exprimir sus reservas para poder entregar lo necesario a los aviones que continuaban el vuelo hacia el sur. Preguntado acerca de por qué no se había ensayado con antelación para descubrir posibles problemas, uno de los comandantes de los cisternas comentó: habría sido tan problemático efectuar un ensayo como volar la misión, así es que se decidió volar la misión.
Si los problemas la hubiesen hecho abortar, la hubiésemos llamado un ensayo. La segunda transferencia de combustible tuvo lugar a 1850 kilómetros al sur de Ascensión, 2 horas y media después del despegue. Un Víctor llenó los tanques del Vulcan y regresó. Poco después, los otros 2 Víctor dieron todo el combustible posible a los 3 Víctor que continuaban hacia el sur y dieron a su vez la vuelta. La tercera se efectuó a 3060 kilómetros de ascensión y a 4 horas del despegue. Simultáneamente se vivían escenas de ansiedad en Whitwake al regresar los 4 Víctor de la primera etapa, cortos de combustible. La única pista de la base solo puede tomarse o dejarse desde su extremo occidental. El viento soplaba del este, lo que obliga a los Víctor a aterrizar desde la salida de la pista. En circunstancias normales cada avión habría tomado tierra, frenado, dado la vuelta y rodado toda la pista en sentido contrario para salir de ella. Pero, si se hacía así, el último del carrusel habría agotado el combustible sin poder tomar tierra. No había elección. El primer Víctor tomó tierra, frenó y se detuvo al final. El siguiente lo hizo detrás suyo y el tercero detrás de ambos. Cuando el jefe de escuadrón Martin Todd efectuó su aproximación con el 4 Víctor, la pista parecía un embotellamiento de automóviles en una carretera. Si se equivocaba en algo o si se producía algún pequeño fallo en el avión, la Real Fuerza Aérea perdería de una sola vez la cuarta parte de su flota de cisternas Víctor destinada a la operación. Todd condujo su avión hacia la pista y tocó tierra enseguida. Después desplegó el enorme paracaídas de frenado y se sintió casi arrancado de su asiento al decelerar el avión. Delante suyo estaban los Víctor que habían aterrizado antes, con sus luces parpadeando en la oscuridad. Los otros 3 estaban al final de la pista esperando que pudiésemos parar. Si nuestros frenos hubiesen fallado, Cristo, me da miedo solo pensarlo, comentaría poco después. Pero no hubo fallos, todo se detuvo bastante lejos del último avión. Viró en redondo y comenzó a rodar hacia la salida. En procesión, los otros 3 Víctor le imitaron. Misión turbulenta. A casi 4.350 kilómetros de ascensión, 5 horas y media después de despegar, los restantes Víctor volvieron a transferir el combustible y entonces apareció un problema inesperado. La formación volaba a 9.450 metros sobre una violenta tormenta cuyas nubes turbulentas se alzaban casi a la altura de vuelo de los aviones. Desde el Vulcan, Martin Withers observó a un Víctor que intentaba recibir combustible desde otro. Había grandes turbulencias, estábamos dentro y fuera de los penachos de las nubes y se notaba una intensa actividad eléctrica con fuegos de San Telmo bailando en torno a la cabina. El Víctor intentaba reaprovisionarse y tenía muchos problemas. Pudimos ver los 2 aviones saltando violentamente, con la manguera y el cono oscilando de arriba abajo unos 5 o 6 metros. A pesar de las dificultades, el combustible pasó finalmente de un avión a otro. El Vulcan y uno de los Víctor continuaron su vuelo hasta el último punto de reaprovisionamiento antes del objetivo, a 645 kilómetros al nordeste de Puerto Argentino, Port Stanley para los británicos. En su ruta hacia el sur, la flota de aviones había consumido más combustible del esperado, lo que dejó al comandante del último Víctor, el jefe de escuadrón Bob Tuxford, con un serio dilema. Podía conservar suficiente combustible para su regreso con seguridad a Whitwake, pero en ese caso no suministraría al Vulcan el imprescindible para que cumpliera su misión. También podía suministrarle todo el combustible que necesitaba el bombardero y esperar que un cisterna despegara de ascensión para que le llevase el combustible necesario antes de agotarlo. Tuxford se decidió por esta última alternativa y pasó el preciado líquido al Vulcan. Si el Víctor no podía conseguir reaprovisionarse en la ruta de regreso, terminaría inevitablemente estrellado en el mar a casi 650 kilómetros de su base de partida. Para evitar ser descubierto por la guarnición de las Malvinas, se mantuvo silencio radio durante la primera mitad de la operación y solo se permitían las llamadas absolutamente esenciales. Por ello, cuando Martin Withers y su tripulación iniciaban los preparativos finales para el ataque, desconocían los problemas de Tuxford.
Cuando el bombardero alcanzó un punto situado a 497 kilómetros de su objetivo, Withers cortó gases e inició un descenso uniforme desde su alta cota para mantener al Vulcan por debajo del horizonte de cualquier posible radar de alerta temprana situado en las islas. El bombardero mantuvo su descenso hasta 610 metros, después niveló y continuó rumbo a su objetivo. El operador de radar teniente de patrulla Bob Wright conectó su radar y poco después obtuvo blancos de la cima del monte Usborne, la cota más alta de la Gran Malvina. El avión estaba exactamente en su ruta prevista. Poco después de las 0400 horas, tiempo de Puerto Argentino, el Vulcan alcanzó un punto a 74 kilómetros de su objetivo. Withers tiró de las palancas de gases a plena potencia de los 4 turborreactores Olympus, después tiró del bastón de mando para hacer trepar al Vulcan rápidamente a su altura de ataque, 3050 metros. El plan era atacar la pista en diagonal con un ángulo de 30 grados destinado a proporcionar la máxima oportunidad de obtener al menos un impacto con el reguero de 21 bombas de 454 kilogramos, lanzadas con un intervalo de 46 metros. Un ataque a lo largo de la pista habría podido obtener más impacto, pero el más leve error lateral habría ocasionado que el reguero completo fallase el blanco. Bomba fuera. Durante la trayectoria de bombardeo, Withers mantuvo el avión en vuelo horizontal, nivelado a 3000 metros y 350 nudos, 649 kilómetros por hora, siguiendo las señales de su operador de radar. Era una noche tranquila, todo estaba en calma. Las señales de dirección eran estables y el alcance descendía con suavidad. Todas las conexiones estaban hechas y a 10 millas, 16 kilómetros del blanco, abrimos los portalones de las bombas, explicaría luego Withers, el autor. Esperaba que la antiaérea y tal vez los misiles nos visitaran, pero nada sucedió. En la cabina trasera, el oficial de electrónica aérea, teniente de patrulla Hugh Pryor, captó las señales de su receptor de alerta. Un radar de control de tiro argentino intentaba arrojarse sobre el bombardero. Conectó su interferidor de radar y las señales cesaron. En el punto de lanzamiento, la computadora de bombardeo puso en marcha el mecanismo de lanzamiento de bombas, que dejó caer las 21 bombas en 5 segundos. Una vez hubo salido la última, Withers empujó hasta el final las palancas de gases y viró cerradamente para salir del área defendida tan pronto como fuese posible. Las bombas tardaron 20 segundos en alcanzar el suelo. Después explosionaron una detrás de otra a lo largo del aeródromo. Una aterrizó casi exactamente en medio de la pista y abrió un gran cráter. A excepción del problema con el combustible que se derramó sobre el parabrisas del Vulcan durante el reaprovisionamiento final sobre aguas brasileñas, el vuelo de regreso del bombardero transcurrió sin incidentes. Martin Withers y su agotada tripulación tomaron tierra en Windwake después de 16 horas de vuelo. También durante su vuelo de regreso, el jefe de escuadrón Bob Tuxford logró reunirse con otro cisterna y recoger el combustible necesario para conseguir devolver completo su Víctor a Ascensión. Posteriormente, el teniente de patrulla Withers recibió la Cruz de Vuelo Distinguido por su contribución a la operación Black Book. El segundo ataque Black Book tuvo lugar en la oscuridad de las primeras horas del 4 de mayo. El jefe de escuadrón John Reed y su tripulación alcanzaron el aeródromo de Puerto Argentino, Port Stanley, sin incidentes importantes, pero su reguero de bombas cortó justamente la esquina occidental de la pista y no pudo aumentar los daños ya causados. Un posterior ataque Black Book previsto sobre el mismo objetivo fue cancelado antes del despegue a causa de los fuertes vientos de proa que soplaban a lo largo de la ruta hacia las Malvinas. Tras estos ataques iniciales a la pista de Puerto Argentino, los Vulcan cambiaron de objetivo. Se dedicarían ahora a los radares argentinos de largo alcance situados en las inmediaciones del aeródromo y que causaban problemas a los buques y a los aviones de la Task Force que operaba en las cercanías de las islas. Para alcanzar estos radares se modificaron con celeridad dos Vulcan para que pudiesen transportar misiles Shrike, capaces de autoguiarse cabalgando sobre las emisiones de radar enemigas.
De vuelta a Gran Bretaña, otro Vulcan sería modificado para llevar misiles de autoguía por radiaciones, pero aunque se realizaron pruebas de tiro, se decidió por causas diversas no utilizar este arma en la Corporate. El primer ataque sobre los radares argentinos iba a tener lugar a primeras horas de la mañana del 27 de mayo, y la formación usual de Vulcan y Víctor despegó, pero la manguera de una de las cisternas no funcionó en el momento preciso y el intento hubo de ser abortado. El siguiente ataque en la mañana del 31 de mayo tuvo mejor suerte. El jefe de escuadrón, Neil McDougall, y su tripulación alcanzaron Puerto Argentino y lanzaron su Shrike sobre uno de los radares, causando algún daño. McDougall retornó sin incidentes. El siguiente no seguiría el mismo patrón. El Vulcan llegó a su objetivo con las primeras luces del 3 de junio y trepó sobre el aeródromo dispuesto a lanzar sus misiles sobre los radares argentinos que operaban en la zona, pero los operadores de los mismos adivinaron lo que iba a suceder y los desconectaron. Durante los siguientes 40 minutos, McDougall orbitó pacientemente sobre el aeródromo, hasta que finalmente un radar de tiro Skyward intentó apuntar los cañones antiaéreos sobre el bombardero. Tan pronto como el oficial de electrónica aérea del Vulcan, el teniente de patrulla Rod Trebascus, detectó las señales, se lanzaron dos Shrike que se guiaron por el radar y lo destruyeron. El vuelo de regreso a Ascensión se realizó casi exactamente de acuerdo con lo planificado, hasta que el Vulcan comenzó a recibir el combustible durante el último reaprovisionamiento sobre aguas costeras brasileñas. De repente la sonda del bombardero se rompió y el carburante se derramó sobre la proa y la cabina del Vulcan antes de que pudiese cortarse el suministro. La avería dejó a McDougall ante un problema inevitable. No podría recibir más combustible y carecía del necesario para llegar a destino. Ni siquiera estaba seguro de poder alcanzar el aeródromo más cercano utilizable, el de Río de Janeiro, 400 millas, 644 kilómetros de ascensión. Aterrizaje peligroso. Mientras el Vulcan viraba hacia Río, el copiloto calculaba rápidamente que tendrían suficiente carburante solo si volaban a 12.190 metros de altura, cota a la que el consumo era menor. McDougall hizo trepar el bombardero hasta la altura necesaria y lo niveló, mientras los tripulantes reunían todos los documentos secretos en la bolsa de lona del navegante, junto con un buen peso para que no flotara. Lo lanzaron al mar a través de la escotilla inferior, después de despresionizar la cabina, pero al intentar cerrarla de nuevo descubrieron que no podían hacerlo de forma hermética y no fue posible volver a presionizar. Entretanto, Neil McDougall había lanzado una completa emergencia Mayday, pero aunque consiguió contactar con el centro de control de Río, la comunicación era muy dificultosa. En la cabina despresionizada, la tripulación había de respirar oxígeno puro a presión, que produce un efecto en la voz similar al que experimentan los buceadores que respiran una mezcla de oxígeno y helio. Después de algunos intentos más, el portillo pudo finalmente cerrarse bien, y la cabina volvió a disponer de presión. Las voces volvieron gradualmente a su tono normal. Un operador de habla inglesa se puso a la radio en la torre de control y algo parecido al orden volvió, aunque por entonces el bombardero andaba ya peligrosamente escaso de combustible. Al acercarse el Vulcan a la costa, McDougall cortó los gases y descendió a 6.000 metros. Delante podía adivinarse la desparramada ciudad y detrás el aeropuerto. Surgió la voz de un controlador estadounidense y nos dijo: ¿pueden ver la pista delante suyo? Contesté que sí y él dijo: si están muy cortos de combustible pueden tomar tierra en ella. Por entonces casi no quedaba ni gota. Los indicadores señalaban 1.350 kilogramos y un Vulcan necesita 1.125 kilogramos para hacer un circuito. En otras palabras, si fallaba la primera aproximación, nos estrellaríamos sin ninguna clase de dudas. Cuando recibió permiso para tomar tierra, McDougall estaba a 10 kilómetros de la pista y a casi 6.000 metros. Obviamente no podía hacer una aproximación normal. Cortó los motores y abrió los aerofrenos. Viró el bombardero casi en vertical y descendió rápidamente mientras viraba rumbo a la pista. Al final del giro, el avión estaba a 245 metros del suelo y a 2,4 kilómetros de distancia.
volando a 260 nudos, 483 kilómetros por hora. Para perder el exceso de velocidad, McDougall encabritó al Vulcan y utilizó el ala en delta como freno. Cuando volvió a nivelar estaba exactamente donde quería, a 1,2 kilómetros del final de la pista, a 135 nudos, 249 kilómetros por hora y a 60 metros del suelo. La velocidad y la altura normales de aproximación de un Vulcan. McDougall bajó entonces el tren y llevó a cabo una toma perfectamente normal. Por esta excelente demostración de destreza de vuelo, McDougall fue condecorado con la Cruz de Vuelo Distinguido DFC. La misión final de los Vulcan se realizó en la mañana del 12 de junio, cuando de nuevo Martin Withers y sus tripulantes atacaron las posiciones de las tropas cerca de Puerto Argentino con bombas dotadas de espoletas radar de explosión aérea. 2 días después, los efectivos argentinos en las islas se rendían. Así concluyeron las misiones Black Book, las operaciones de bombardeo realizadas a mayor distancia en toda la historia de la aviación. Los Vulcan volaron 6 misiones de ataque, de las que 5 alcanzaron la zona de operaciones. Su realización puso en el límite a los hombres y los aviones implicados, así como a los cisternas que los apoyaron. El esfuerzo realizado fue desproporcionado en relación con los daños físicos causados, pero los ataques impidieron que los reactores de combate argentinos emplearan las pistas, aunque parece que tal supuesto no llegó nunca a entrar en los planes enemigos. No se hizo ningún intento de alargar la pista. Los transportes y los aviones ligeros continuaron utilizándola, sin embargo, casi hasta el final. No obstante, los británicos afirman que los efectos psicológicos, como a menudo ocurre en la guerra aérea, fueron más serios. Las incursiones demostraron al alto mando de la Fuerza Aérea Argentina que la Real Fuerza Aérea, RAF, podía lanzar ataques contra el territorio continental si se decidía tal cosa. Como resultado, el único escuadrón de interceptores de Assault Mirage 3 fue retirado de la zona de combate y redesplegado en aeródromos más al norte, desde donde sus cazas podían defender los posibles objetivos. Los Mirage 3, por tanto, jugaron a partir de entonces un papel menor, lo que permitió a los Sea Harrier de la Armada Británica conseguir la superioridad aérea local sobre las islas. Si fue así, no puede decirse que la contribución de los Vulcan fuera insignificante durante aquella contienda.